Buenas tardes a todos. Os voy a introducir este nuevo proyecto que ha sido lanzado por parte de Costa Cruceros hace poco. Es un proyecto que está enteramente pensado y desarrollado para incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestra fuerza de venta y también para mejorar nuestra capacidad de desarrollar las ventas en el territorio español. ¿Por qué Costa Next? Es decir, ¿por qué hemos decidido en este momento lanzar un proyecto tan importante para nosotros y tan importante para todas las redes y las agencias de viajes españolas? Principalmente porque teníamos la necesidad de alguna manera, enfrentarnos al gran crecimiento que tenemos por delante los próximos años. Lo veremos más adelante. El mercado de los cruceros de aquí a 2 o 3 años tendrá unos ratios de crecimiento muy importantes, porque no solo Costa Cruceros, sino también otras navieras pondrán más capacidad en el mercado, pues, y eso quiere decir también más ventas para las agencias de viajes. Y también porque de alguna manera queremos que la transformación digital que ya ha llegado en muchos otros sectores, pues de alguna manera también estuviese presente en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de proponeros planes de desarrollo conjuntos y en nuestra manera de hablar de nuestro producto. El Costa Next, que es el nombre del proyecto, pues para nosotros lo definimos como un camino que queremos recorrer juntos. ¿Por qué? Porque ahora veremos más adelante en la presentación toda una serie de actividades y ejemplos de desarrollos que se pueden poner en marcha, pero todo eso se quedaría huérfano si no estuviese acompañado de la mano de las agencias de viajes. Y es por eso que para nosotros hemos escogido este símbolo del nudo para presentar el proyecto y porque lo definimos como una posibilidad y una opción que queremos compartir con vosotros. Antes de entrar en el detalle del proyecto, solo como introducción, os quiero mencionar primero el tema de la innovación y de la tecnología. Como os comentaba antes, este proyecto, que ha sido desarrollado por una consultora bueno, que es líder europeo en proyectos de segmentación y de geointelligence, es un proyecto que al 90% se basa en Big Data, es decir, hemos, después de casi un año de trabajo, pues analizado muchísimos datos de ventas, datos de los clientes que ya han viajado con nosotros, hemos analizado un montón de informaciones y de variables que estaban presentes en nuestros sistemas y eso nos ha permitido poner un pie, entre comillas, en el futuro. ¿Por qué? Porque ya podemos disponer de una herramienta de geointelligence y también podéis disponer vosotros de una herramienta de geointelligence de la mano de vuestro comercial. En este caso, la tecnología de la cual estamos hablando, pues prácticamente tiene todo que ver con el Big Data. Veremos temas de CRM, temas de micromarketing y también temas relacionados con el Geointelligence. ¿Eso por qué? Pues eso porque sabemos que el entorno digital cambia muy rápidamente y de alguna manera teníamos la necesidad también nosotros de modernizar y mejorar las que eran nuestras herramientas de trabajo con vosotros, con las agencias de viajes. Eso implica que pues, la definición que siempre bueno, se ha utilizado hasta hace años de canal de venta ya se queda un poco obsoleta. Nosotros necesitamos hablar de partner porque, como os decía antes, la base de este proyecto es que haya dos autores principales, pues seguramente las agencias de viajes y Costa Cruceros. ¿Por qué? Porque necesitamos poder desarrollar planes de negocio, porque de eso se trata, y necesitamos hacerlo juntos. No se trata de nosotros desde aquí decidir qué es lo mejor para vuestros clientes, ni qué es la tarifa mejor, ni mucho menos.
Para nosotros lo más importante es compartir nuestra experiencia, compartir nuestra visión y proponer soluciones, sobre todo que sean soluciones a medio y largo plazo. Hago un segundo un hincapié en lo que os comentaba antes, es decir, antes de entrar en el proyecto, solo para situarnos, os quería comentar cómo vemos desde Costa Cruceros el sector turístico y el mercado de los cruceros en España. El entorno en el cual trabajamos todos, pues claramente ha ido evolucionando mucho en los últimos años, y aquí pues tenemos resumidos algunos conceptos que para nosotros son claves de este cambiamiento que estamos viviendo y que esperamos poder liderar con vosotros. Por ejemplo, España es el líder europeo en la penetración de smartphones, con más del 80% de penetración. Estamos en una era donde nosotros siempre decimos que el contenido es el rey. Es decir, desde la perspectiva del marketing, el consumidor está cada vez más pendiente de contenidos que sean únicos y personalizados. Y veremos dentro de Costa Next qué quiere decir poder ofrecer un contenido cada vez más personalizado a los clientes. También destacamos que, según datos del 2016, el turista español sigue aumentando en viajes al extranjero, y también nos encontramos con nuevos patrones en turismo. Lo que antes eran los millennials, ya estamos hablando de generación Z y las que vendrán, que todavía no están definidas. El mercado de los cruceros en España, sí. Como os decía, según los datos de CLIA, que son datos oficiales, el estado del mercado de los cruceros en Europa, y luego veremos en España, es un mercado que lleva una tasa de crecimiento anual del 2% desde el 2011 en adelante. Es decir, es un mercado que año tras año siempre ha conseguido registrar un ratio de crecimiento positivo, y en los próximos años este número solo puede incrementar, como os decía antes, debido a la capacidad y los nuevos barcos que todas las navieras pondrán a disposición del mercado. Para lo que se refiere a España, para nosotros el mercado de los cruceros en España es una oportunidad muy grande de crecimiento. ¿Y eso por qué lo decimos? Bueno, principalmente nos basamos en lo que es la penetración del crucero dentro del sector turístico español, porque en este momento, siempre según datos de CLIA, en 2016, solo el 1,1% de la población española había hecho un crucero sobre el total de personas que habían disfrutado de un viaje. Si comparamos esta penetración con otros mercados europeos, como por ejemplo Italia, que quizá pues es el mercado que más se parece a España, Italia tiene una penetración del 1,3%, y ya luego tenemos mercados bastante más maduros, como es el caso de Alemania y Reino Unido, donde la penetración supera el 2%. En este contexto, seguramente el Mediterráneo, y con Mediterráneo pues entendemos toda el área del Mediterráneo, tanto los barcos que tocan las islas griegas como los barcos que salen directamente desde Barcelona, sigue siendo el programa protagonista con casi el 50% de la penetración, seguido por el norte de Europa. Y también destacamos un dato demográfico que nos dice que el 88% de los cruceros se disfrutan en familia o en pareja. Eso es solo para comentaros y para mencionaros el por qué estamos convencidos de que haya muchas oportunidades para desarrollar todavía más y cada vez más el mercado de los cruceros en España. De aquí entramos ya en el detalle del proyecto. El método, como os decía, hay dos conceptos que para nosotros han sido claves en el desarrollo de este proyecto, es decir, la relación y la innovación. Hasta ahora nunca habíamos tenido en cuenta, o por lo menos nunca se había tenido en cuenta de esta manera tan científica y tan detallada, el feedback de las agencias de viajes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través de encuestas directas, encuestas telefónicas, analizando las interacciones que las agencias de viajes tienen con nuestro portal de reservas, Costa Extra, o con nuestro contact center, todo eso nos ha permitido definir cuál es o qué tipo de relación prefiere
mantener con nosotros una agencia de viaje a la hora de desarrollar el negocio. Es decir, nos ha permitido entender cuál es el mejor canal de comunicación para comunicarnos pues con vosotros, y también qué es lo que más os interesa a vosotros a la hora de desarrollar el negocio. Y luego innovación, porque como os decía antes, hemos involucrado pues un proveedor experto en ese tipo de business. El proveedor, bueno, solo para el que tenga la curiosidad de saberlo, se llama Value Lab, como os decía, que es una consultoría especializada en el desarrollo de proyectos de geomarketing, que hasta ahora os puedo confirmar que dentro del sector del turismo prácticamente nos podemos definirnos como pioneros en ese sentido, es decir, lo decimos con toda la humildad, pero es verdad que en otros sectores, quizás como el retail, seguros, bancos, sectores financieros en general, el concepto de geomarketing ya estaba bastante más maduro, pero dentro del turismo pues había un hueco porque todavía no estaba del todo explotado este concepto, y es allí donde nosotros hemos querido pues apostar por este tipo de proyecto. El método, como os decía, han sido 7 meses de estudios donde los consultores han venido a España, han recogido un montón de datos de distintas fuentes. Podemos mencionar el Instituto Nacional de Estadística, otros datos de fuentes terceras, encuestas hechas directamente a las agencias de viajes, como os decía anteriormente. Todo eso se ha tenido en cuenta a la hora de definir y poner en marcha el proyecto. Eso es lo que nosotros definimos el método. Es decir, eso del Big Data, del que todo el mundo habla de Big Data, pues ¿qué es? Pues es efectivamente la capacidad de poder aglutinar muchas informaciones distintas, es decir, desde informaciones demográficas, como por ejemplo puede ser el nivel socioeconómico de una persona, la edad, hasta datos nuestros, entre comillas, de cuál ha sido la actitud de compra de un cliente que una vez que se ha subido a bordo puede haber mantenido un gasto o no. Es decir, se han conseguido analizar más de 200 variables utilizando distintas fuentes de datos y también utilizando distintos modelos estadísticos. Eso nos ha permitido, pues, de verdad tener una idea de cómo pensamos que se pueda desarrollar y aprovechar las oportunidades del territorio, simplemente analizando cuáles son las distintas características o las peculiaridades de cada área geográfica. Con todos estos datos, pues, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a segmentar todas las agencias de viajes en España, es decir, empezando por crear una perfilación de la agencia basada en el potencial. Esto que aquí definimos en la slide como el punto número 1, quizá es uno de los puntos más innovadores del proyecto. ¿Por qué? Porque el potencial, es decir, lo que nosotros definimos como potencial es el resultado de todas las análisis que os había comentado precedentemente. Es decir, empezando por el poder adquisitivo de una persona que reside en un determinado barrio de cualquier ciudad de España, o pueblo, o cualquier sitio de España. Hemos analizado, por ejemplo, la facilidad que puede tener esta persona para tener acceso a un aeropuerto, a un puerto, cuál ha sido el gasto medio declarado por esta persona en viajes en los años anteriores. Es decir, todas estas variables nos han permitido definir en una escala cuál es la probabilidad o cuál es el potencial para que esta persona se convierta en un futuro crucerista. Pues ese potencial lo tenemos de alguna manera pintado, dibujado en un mapa que no es nada más que nada menos que el mapa de España, y dependiendo de dónde está ubicada vuestra agencia de viajes, pues podemos ver a qué tipo de potencial podéis tener acceso, analizando, por ejemplo, el nivel demográfico de las personas que residen en el área o otro tipo de análisis. Eso es lo que hemos definido como definir el potencial del área. Luego, el segundo punto, que también es innovador, es lo que os decía antes, que hemos considerado cuál ha sido vuestro feedback de cara a las encuestas que se hizo hace meses. Es decir, hemos introducido
hemos escuchado vuestra opinión acerca de cuál es el mejor tipo o cuál es la mejor forma de comunicación o cuál es la mejor forma para vosotros de relacionaros con Costa Cruceros, y hemos tenido en cuenta lo que nosotros definimos como la segmentación comportamental. Es decir, os hemos escuchado y eso nos ha permitido definir algunos segmentos que luego veremos enseguida. Gracias al punto 1 y al punto 2, desde aquí hemos podido construir un modelo de servicio que está compuesto por distintas actividades y distintos valores añadidos, pues que este punto 3, que son servicios, que ahora veremos en detalle, es el resultado del punto 1 y del punto 2, es decir, en base al potencial, es decir, en base a la ubicación de vuestra agencia y al potencial del cual disponéis, y también en base al tipo de relaciones que queráis desarrollar y mantener con nosotros, pues eso nos ha permitido definir el modelo de servicios más adecuado a vuestras exigencias. Sí, esta es una visualización gráfica de esta segmentación. Si os fijáis, hasta ahora prácticamente nosotros teníamos una segmentación de nuestra base de datos de agencias que solo se basaba en el eje vertical, es decir, analizábamos cuáles eran las ventas de Costa de cada punto de venta, y pues en base a la facturación pues íbamos construyendo distintos perfiles para luego poder ofrecer distintos servicios. Ahora hemos introducido otro nivel, que es el eje horizontal, que es el potencial territorial, que eso nos ha permitido pues introducir esta nueva variable muy relevante para poder desarrollar acciones que tengan que ver con el territorio. Este es el ejemplo de la ciudad de Madrid. Este es un ejemplo muy visual, pero os deja un poco una idea, espero, más práctica de lo que quiere decir potencial. En este caso podemos ver distintas agencias de viajes agrupadas por red o independientes, eso no es relevante. Lo que sí es relevante es la escala de colores, es decir, ese es un mapa interactivo que nosotros podemos utilizar para navegar y para sacar ideas y propuestas, donde nos dice a nivel de código postal cuál es el potencial de las distintas áreas. En este caso, el rojo sería el potencial más bajo y el verde es el más alto. Ese es el famoso potencial del cual os estaba hablando antes. Eso de por sí es muy relevante, pero el verdadero valor añadido de tener este tipo de información es el tipo de acción que podemos desarrollar juntos. ¿Por qué? Porque a pesar de que sepamos que un área tiene mayor o menor potencial, nosotros podemos entrar en detalle y, por ejemplo, un área que tiene un potencial inferior o menor con respecto a otra área, proponer acciones directas de marketing o también acciones, y hablo de promociones, para intentar estimular ese tipo de cliente que tiene un nivel adquisitivo distinto del cliente que reside en otra área. Aquí no estamos hablando de buenos o malos, permíteme la palabra, estamos hablando de ofrecer y dar un contenido que sea lo más acorde posible a las distintas perfilaciones de los clientes. Es decir, podemos imaginarnos que a lo mejor en un área donde el potencial sea medio, nosotros podamos, a través de nuestro Sales Manager, tener un speech comercial que esté más enfocado, por ejemplo, a cuál podría ser el producto ideal para un primer crucerista, cuál podría ser un producto con un precio medio que está más acorde con pues el nivel adquisitivo de estas personas, y en lugar que hablar de todo, pues directamente proponer acciones de micromarketing, así como presentaciones o cualquier tipo de acción comercial que sea lo más posible relevante por ese tipo de cliente. Y claramente, todo eso pasa por las agencias de viajes. Es decir, eso nosotros queremos que este tipo de enfoque sea resultado de trabajo conjunto de nuestro comercial, de nuestro sales manager, junto con vosotros, porque seguramente de aquí los próximos meses cada vez escucharéis más hablar de Costa Next y cada vez escucharéis más nuestros comerciales proponeros actividades
de distinto tipo que pueden ser desde, como os decía antes, actividades de micromarketing, actividades promocionales, vouchers personalizados, actividades de CRM para poder estimular antiguos pasajeros vuestros a través de promociones para que se activen en un crucero futuro. Es decir, tenemos distintas formas y maneras. Lo que hasta ahora no teníamos era este nivel de detalle, este nivel de información que nos permite ser más eficiente y más eficaz. ¿Por qué? Porque directamente ahora somos capaces de llegar a vuestras agencias y proponeros y ofreceros lo que para nosotros es más relevante, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de vuestra agencia de viaje. El resultado de la segmentación comportamental pues ha sido la creación de 3 distintos segmentos que nosotros hemos llamado desarrollo relacional e innovación, es decir, escuchando vuestro feedback y analizando lo que para vosotros era más relevante. Os recuerdo que se os ha preguntado cuánto es importante tener una línea privilegiada con el contact center, cuánto es importante tener herramientas tecnológicas, cuál es vuestra presencia en redes sociales, etc, etc. Pues todo eso nos ha permitido definir esos distintos clústeres, donde tenemos desde agencias que hemos definido de desarrollo, es decir, que son agencias que venden ya el producto cruceros, pero que todavía necesitan incrementar esta línea de negocio y a las cuales nosotros pensamos que seguramente un tipo de atención necesitan un tipo de atención distinto, por ejemplo, de otras agencias que hemos etiquetado, entre comillas, como dentro del segmento de innovación, que son agencias que ya se sienten más cómodas a la hora de vender un crucero, y lo que nos han pedido son, por ejemplo, acciones para incrementar la rentabilidad a través de upselling o cross-selling, es decir, agencias que nos han preguntado, por ejemplo, por poder tener voucher de descuento para las actividades de a bordo, agencias que nos han preguntado que les ayudemos para hacer upsell de reservas ya cerradas, etc, etc. Es decir, seguramente a cada perfil lo que nosotros es que pensamos poder ofrecer el servicio más adecuado. Aquí tenéis pues un recap de las distintas áreas que se ven impactadas por este proyecto, es decir, desde la formación, pasando por el contact center, la visibilidad en el punto de venta, compromiso y soporte, que no es nada más y nada menos que la posibilidad de conseguir bonos para la venta de productos de a bordo, así como para poder desarrollar actividades a través de CRM. Relaciones comerciales y desarrollo de grupo. Esas son las distintas áreas donde por cada una de ellas hemos definido distintos servicios y distintos servicios que se difieren el uno por el otro simplemente dependiendo del tipo de segmento al cual pertenecéis. Es decir, seguramente todas las agencias tienen acceso a la formación, por supuesto. Tenemos una herramienta que es Costa Academy, pero dentro de Costa Academy tenemos distintos niveles de formación. Y eso es para, si volvemos a la slide anterior, es para poder dar una mejor respuesta dependiendo de qué tipo de agencia, a qué tipo de segmento pertenecéis. Es decir, seguramente hay una agencia donde, para una agencia que es más relevante, una formación de un determinado nivel, que tiene un determinado nivel de conocimiento de cruceros, y luego ya hay agencias que nos piden, por ejemplo, más detalles acerca de las actividades de a bordo. Es decir, toda esa segmentación se ha tenido en cuenta a la hora de definir los servicios. El tema del contact center, por ejemplo, es otro servicio que ha sido al 100% personalizado en base a vuestro nivel, donde con nivel me refiero a en base a vuestro segmento. Es decir, el servicio del contact center tienes distintos niveles de interacción con el contact center. Ahora todavía no es oficial, pero dentro de muy poco lanzaremos un nuevo proyecto donde introduciremos en el mercado nuevas herramientas con las cuales la agencia de viaje podrá ponerse en contacto con nuestro contact center. Herramientas que pasan por tener, por ejemplo, la posibilidad de abrir un ticket, de escribir y de interactuar con nuestros agentes de viajes a través de un chat,
para todas aquellas agencias, por ejemplo, que se sientan más cómodas en lugar que descolgar un teléfono en ir manteniendo una conversación con nuestros operadores a través de un chat o un chatbot. Es decir, para poder dar salida a muchas preguntas, de alguna manera preguntas bastante típicas de donde puedo aparcar, por ejemplo, en el puerto de Barcelona, pues nos viene en ayuda la tecnología, es decir, nos viene en ayuda pues un chat que nos permite dar respuestas en automáticos a las que nosotros tenemos detectadas como las preguntas más frecuentes. Todos estos distintos niveles de servicios estarán disponibles para todos y cada uno tendrá el que se corresponderá a su nivel de segmentación. Nivel de la visibilidad del punto de venta seguirá el mismo concepto, la posibilidad de tener cualquier tipo de material de trade marketing personalizado. Eso también estará relacionado con el nivel y el segmento de pertenencia de vuestra agencia. Y de la misma manera podemos hablar del compromiso de soporte, de las relaciones comerciales o, por ejemplo, del desarrollo de grupos. Para el caso de los grupos, por ejemplo, hemos introducido la posibilidad de pedir una cita no solo con vuestro comercial, sino también abrir un poco una mesa donde no solo nuestro comercial os lleve una propuesta, os lleve lo que vosotros consideráis oportuno, sino también queremos que nuestra persona encargada de nuestro departamento de grupos, que será la responsable de operar y gestionar vuestro grupo, también participe en esta reunión, así como el área manager. Es decir, os queremos dar la posibilidad de poder tener la oportunidad de debatir un plan de grupos, a lo mejor quizá pues, anual, y dedicar una reunión solo para discutir de ello. Claramente hay agencias que están más y menos interesadas en este nivel de servicio. Todo esto nosotros pues lo hemos ido preguntando y segmentando para que, como os decía, para que cada uno tenga pues básicamente lo que nos ha pedido. ¿Dónde encontrar todas esas informaciones? Y creo que ya vamos terminando. Vosotros en Costa Extra, que es bueno, es vuestra herramienta para poder acceder, aparte del motor de búsqueda, para poder acceder a todo el contenido, a todas las comunicaciones y las promociones, hay una sección dedicada solo a Costa Next, donde aparte de un vídeo, podéis encontrar la información muy clara de cuál es vuestro segmento al cual pertenecéis. En este caso, en este ejemplo, lo podéis ver en la imagen de la derecha. Tenemos una agencia que pertenece al segmento Energy, eso tiene que ver con su facturación, y luego es una agencia relacional, es decir, en este caso es una agencia que nos ha pedido, o nos ha dicho que para él lo más importante es tener una relación muy fuerte y muy estrecha tanto con nuestro comercial como con nuestro contact center. Entonces, pues justo en Costa Extra podéis comprobar cuál es vuestro segmento y de la misma manera tenéis un resumen con la descripción de cuáles son los servicios que hemos pensado para vosotros dependiendo del segmento al cual pertenecéis. Todo eso viene resumido y también el detalle de cada uno de los servicios. Al final de la página de introducción de Costa Next, dentro de Costa Extra, también hemos puesto un botón donde pone confirmo. Claramente eso no quiere decir que si no confirmáis a través de este botón no vais a tener acceso a los servicios o no vais a tener acceso al proyecto. Eso no. Es decir, vosotros ya estáis dentro del proyecto, ya seguramente se os ha comunicado o se os comunicará en breve todas las novedades a través de nuestros comerciales. El tema de poder transmitirnos desde vosotros hacia nosotros que habéis leído el contenido es una manera para nosotros desde aquí de poder ver cuántas agencias de alguna manera se han apuntado o han tenido una visión activa de lo que es el proyecto Costa Next. Por eso os ruego, por favor, pues una vez que habéis tomado toda la información que necesitáis desde esta plataforma, pues confirmar que estáis al tanto de
de todos los contenidos. Como último, pero quizá igual de importante, os recuerdo también cómo es un enfoque más de nuestro programa de formación. Es decir, Costa Academy es parte de Costa Next. Como sabéis, una plataforma a la cual podéis acceder a través de Costa Extra que os permite tener acceso a un contenido de formación que está preparado directamente por nuestros compañeros. Hablamos de la gran mayoría de vídeos de un formato de entre 2 o 3 minutos que os permiten de poneros al día, entre comillas, o tener más informaciones acerca del producto de Costa Cruceros de una forma nosotros queremos más moderna y más ágil. ¿Por qué? Porque sabemos que pues, una formación quizá de hora y media, no todo el mundo siempre puede tener acceso a ese tipo de información, mientras que un contenido más digital que siempre puedes tener, siempre puedes consultar de la duración de 2 o 3 minutos, es una manera para nosotros de estar al día de las nuevas tecnologías. Eso también tiene que ver con Costa Next, pero como os decía antes, hay distintos niveles dentro de este programa. Y los distintos niveles tienen que ver con el distinto nivel de pertenencia de vuestra agencia a los distintos segmentos. Para concluir os dejo el contacto, bueno, mi contacto, pues, como yo soy Marco, claramente, para cualquier tipo de pregunta, sugerencia, cualquier cosa que se os ocurra, para poderme escribir, y de la misma manera os dejo también el contacto de Lola e Ingrid, que son las dos area manager que son responsables pues seguramente de vuestro comercial, dependiendo del área, sea bien Andalucía, Centro, Levante, Canarias o Cataluña, Norte y Noroeste, de manera que podáis directamente contactar conmigo personalmente o con ella para preguntar cualquier cosa que tenga que ver con el proyecto o cualquier duda que podáis tener o que os pueda surgir de aquí en el futuro. Y pues nada, con eso pues agradeceros vuestra atención y